México prehispánico. El Imperio Azteca, también llamado de forma minoritaria Triple Alianza, Imperio Mexica o Imperio Tenochtitlan, fue una entidad de control territorial, político y económico que existió en la zona central de Mesoamérica durante el Posclásico tardío, antes de la conquista española. Formalmente estaba integrada por los dominios de la Triple Alianza, conformada por Texcoco, Tlacolpan y México Tenochtitlan. En los hechos, la mayor parte de los territorios bajo el dominio de Altepet coaligados pertenecían a los mexicas. La sociedad se dividió en 20 clanes llamados calpullis, donde la religión influía de un modo preponderante, constituidos por grupos de personas vinculadas por parentesco, divisiones territoriales y la advocación a un dios en particular y continuación de antiguas familias unidas por un lazo de parentesco biológico y religioso que derivan del culto al dios titular. Cada clan contaba con tierras, un templo, un jefe o calpulle que se dividía en tres clases: nobles, gente común y esclavos. El Estado mexica fue una teocracia encabezada por el juez Tlatoani, gobernante máximo electo por un consejo integrado por representantes de los 20 grupos de personas emparentadas o clanes en que se dividía la sociedad. Cuando el Tlatoani debía tomar decisiones fundamentales, por ejemplo, la declaración de la guerra, deliberada con algunos asesores, el más importante fue el Cihuacóatl, quien colaboraba con él en el gobierno y lo reemplazaba en caso de ausencias. En los niveles inferiores había muchos funcionarios, entre ellos los jueces encargados de vigilar el cumplimiento de las normas y los guardianes de los depósitos de armas. Los aztecas se establecieron en México Tenochtitlan, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estado, ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, estado de Hidalgo y parte de Guatemala. El territorio que se conquistó no fue un monótono clima, sino que abarcó climas tan variados como el clima polar de alta montaña hasta los climas cálidos. Hubo una gran variedad de ecosistemas, desde bosques de coníferas mixtos caducifolios hasta los ecosistemas cálidos como lo son las selvas tropicales, desiertos rocosos, selva caducifolia, manglares, bosque tropical, entre otros. La economía era próspera. En primer lugar, su control sobre los otros pueblos les permitía contar con abundante mano de obra. La organización económica azteca estaba regida por el calpulli, un grupo de familias a las cuales se les asignaba una cantidad de tierras para trabajarla, de forma que la producción se repartía entre las familias, el Estado, los sacerdotes y el jefe del calpulli.
Por otra parte, el cobro de tributo hizo que los aztecas tuviesen abundancia de materias primas y productos. Otro factor que posibilitó la prosperidad fue la utilización de avanzadas técnicas agrícolas. Esta cultura se desarrolló durante el período preclásico medio, aunque se han encontrado vestigios de su presencia en amplias zonas de Mesoamérica. Abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Se estima que los indicios más antiguos de la cultura olmeca son de alrededor de los años 1200 a.C. y los más recientes son aproximadamente del año 400 a.C. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, además de manifestarse en otros pequeños sitios. Su religión desarrolló todos los temas importantes encontrados en los cultos posteriores, teniendo una religión politeísta. Gran número de sus dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, etc. El centro de su religión y culto es el jaguar, y aparece representando la iconografía olmeca. Se le representaba con la característica boca olmeca, de forma trapezoidal, con las comisuras hacia abajo y el labio superior muy engrosado. En muchos casos con colmillos muy pronunciados, adornos supraciliares y el cráneo hendido. Siempre aparece representando de la misma manera. No se sabe qué tipo de dios pudo haber sido. Se cree que pudo ser el origen del dios de la lluvia, que se desarrollará posteriormente en muchos puntos de Mesoamérica. Hay muchos animales considerados dioses, como el caimán, sapos, reptiles, todos los animales de la zona. Normalmente aparecen mezclados entre ellos, cabezas de uno y cuerpos de otros, creando seres mitológicos. En ocasiones, para sus representaciones religiosas, tienden a la abstracción, con lo cual no sabe exactamente qué pudo haber significado. Se cree que pudo ser una religión dinástica. Sus dioses estarían relacionados directamente con los gobernantes, con los señores de los centros ceremoniales, gobernantes con poderes sobrenaturales, descendientes directos de las divinidades. Lengua y escritura. Ya que la cultura olmeca fue la primera civilización en Mesoamérica, se afirma o especula que muchos logros mesoamericanos tuvieron lugar por primera vez en el seno de su cultura. Entre otras cosas, se acredita a los olmecas el desarrollo del calendario, la escritura y la epigrafía. Se cree que los olmecas fueron los primeros americanos en desarrollar una escritura de glifos para representar a su lengua. Arte. El arte olmeca era muy complejo y se poseen muchos objetos que aún se están investigando. Los más importantes y conocidos son las cabezas colosales olmecas, que son un ejemplo de escultura monumental y una de sus mejores características y son representaciones artísticas. Se cree que pueden representar a guerreros o a jefes. Únicamente se conocen 17 ejemplares. Una característica llamativa de estas cabezas colosales es la marcada apariencia negroide, lo que ha llevado a diferentes conjeturas. Se han lanzado hipótesis, después de ser rechazadas, que sugieren algunos contactos interoceánicos en tiempos antiguos. Las 9 primeras cabezas que se encontraron estaban en San Lorenzo. La economía de los olmecas estaba basada en los productos agrícolas con los que se comerciaban.
tanto entre ellos como con otros pueblos vecinos, sobre todo con los pueblos nómadas o con pueblos alejados geográficamente de ellos, como pueden ser pueblos del país de Guatemala o México Central. Principalmente fue el cultivo del maíz, además del frijol, calabaza, cacao, entre otros. Además de que estos formaban parte de su dieta y se incluían en la carne el pescado, tortugas, venados y perros domesticados. La civilización maya fue una civilización mesoamericana que destacó en América por su escritura jeroglífica, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano precolombino, así como por su arte, arquitectura y sistema de matemática, astronomía y ecología. Se desarrolló en la región que abarca el sureste de México. Esta región se compone de las tierras bajas del norte que abarca la península de Yucatán, las tierras altas de la Sierra Madre que se extiende por el estado mexicano de Chiapas, el sur de Guatemala hasta El Salvador y las tierras bajas del sur en la llanura litoral del Pacífico. A partir del Preclásico temprano, la sociedad maya se caracterizaba por una estricta división entre la rey y los comuneros, rey y corte. El Estado maya clásico se centraba en una cultura real que tuvo expresión en todos los ámbitos del arte maya clásico. El rey era el gobernante supremo y tenía un estatus semidivino que le permitió actuar como mediador entre el reino de los dioses y el de los mortales. Desde tiempos muy antiguos, los reyes fueron identificados especialmente con el joven dios del maíz, cuyo don del maíz constituyó la base de la civilización mesoamericana. La sucesión al trono era patrilineal y el poder real solo se transfirió a las reinas si no había otra opción de evitar la extinción de la dinastía. Comuneros. Se estima que los comuneros comprendían más del 90% de la población, pero se sabe relativamente poco acerca de ellos. Sus casas eran generalmente construidas de materiales perecederos, cuyos restos dejaron pocas huellas en el registro arqueológico. Algunas viviendas de comuneros estaban construidas sobre plataformas bajas que pueden ser identificadas, pero esto no fue el caso para la mayoría de las casas. Al igual que las otras civilizaciones, los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal de base 20. El sistema numérico de rayas y puntos, que formaba la base de la numeración maya, estaba en uso en Mesoamérica desde 1000 a.C. Los mayas lo adoptaron por el Preclásico tardío y añadieron el símbolo para el cero. Como el resto de Mesoamérica, los mayas creían en un reino supernatural habitado por un conjunto de poderosas deidades. Estas deidades tenían que ser aplacadas como ofrendas ceremoniales y prácticas rituales. En el centro de la práctica religiosa maya se encontraba el culto a los antepasados difuntos, que actuarían como intermediarios para sus descendientes vivos en el trato con los habitantes del reino sobrenatural. El arte maya es en esencia el arte de la corte real. Trata casi exclusivamente de la élite maya y su mundo. El arte maya, elaborado a partir de materiales perecederos y no perecederos, sirvió para conectar a los mayas con sus antepasados. Aunque el arte maya sobrevivió solo, constituye una pequeña porción de lo que los mayas crearon. Trata de una variedad más amplia de temas que cualquier otra tradición de arte en América. Tiene muchos estilos regionales.
y es el único en la América antigua por contar con texto narrativo. El arte maya más elaborado data del Clásico tardío. El sistema de escritura maya fue uno de los logros sobresalientes de los habitantes precolombinos. Fue el sistema de escritura más desarrollado y sofisticado de la docena, o más de sistemas que surgieron en Mesoamérica. No obstante, hay varios lingüistas que niegan que entre las culturas mesoamericanas hubiese alguna escritura con relaciones gramaticales de morfología, análisis de palabras por género, número, función u ortografía, así como tampoco un orden establecido para ordenar frases y palabras en modelos que les permitiese componer ideas. Las primeras inscripciones identificadas como escritura maya fueron encontradas en la cuenca del Petén en los años de 300 a 200 a.C. Cultura zapoteca. El término zapoteca es en realidad una derivación de la palabra del idioma náhuatl Zapotecay, singular al Tzepotecatl, que significa habitantes de la región de los zapotes. Zapote es un árbol fructífero, productora del zapote y de donde se retira el látex para la tierra y la fabricación de la goma de mascar. Ubicación de la cultura zapoteca. Los zapotecas fueron una de las primeras civilizaciones de Mesoamérica. Se originó en el centro-sur de México, en el Valle de Oaxaca. En términos de fecha, se puede considerar que existen desde 800 a.C. Algunos estudiosos creen que cerca de 1000 años fueron necesarios para el completo desarrollo de ese pueblo. Se cree que el origen de los zapotecas se remonta de 800 a.C. Su cuna habría sido el Valle de Oaxaca, lugar donde recientemente algunos arqueólogos encontraron indicios que dicen mucho acerca de las costumbres de esa civilización. Solo para tener una idea, la zona que han fijado su residencia tenía una tierra rica en nutrientes, lo que hace que sea ideal para la práctica de la agricultura. El fuerte potencial agrícola del Valle de Oaxaca ciertamente ha contribuido a hacer de esta área el sitio de las primeras sociedades complejas en la región. Característica de la cultura zapoteca. Adoraban a sus antepasados y, al igual que otras religiones tribales, presentaban culto a los muertos. Los tejedores y alfareros eran famosos por sus ornamentadas urnas funerarias y vasijas de barro colocadas sobre las tumbas. Religión de los zapotecas. Así como tantas otras culturas mesoamericanas, la religión de los zapotecas era politeísta, o sea, creían en varios dioses. Por creer en diversos dioses, la civilización zapoteca acaba destacando un gran dios que se conocía como el dios Xitetotec, ganado así diferentes características y nombres y significados. En la creencia zapoteca se destacaba también el dios Cosijo, conocido como dios de la lluvia, comparado con el dios azteca Tlaloc, Coquihani, dios de la luz del sol. Ellos adoraban a los antepasados, creyendo en la existencia de un paraíso subterráneo, de ahí la importancia de adorar a los muertos. Economía de la cultura zapoteca. Su economía se basaba principalmente en la agricultura, el comercio, la caza, la pesca y materiales extraídos del bosque. La agricultura era variada y estaba ligada también a la religiosidad, donde para tener buenas cosechas ofrecían culto al sol, a la lluvia, la tierra y el maíz. Urna funeraria de la cultura zapoteca. ¿Cómo era el arte de la civilización zapoteca? Está fuertemente influenciado por la civilización olmeca y se expresaba principalmente en el sitio de Monte Albán y Mitla, que se detalla en el artículo sobre la ciudad de Oaxaca. Eran maestros en el arte de hacer urnas funerarias de cerámica con una decoración muy rica y detallada que siempre podría llamarse estilo barroco precolombino. Sistemas de escritura. Al igual que los mayas, también los zapotecas desarrollaron un sistema de escritura basado en jeroglíficos y otros símbolos grabados en piedras pintados en los tejidos, edificios y tumbas. Poseían varias lenguas, muchas de ellas, cerca de 15, siguen siendo habladas por las serranías del centro de México.
Los registros escritos sobrevivieron a este día se destacan de los códices mixtecos, zapotecos, papeles de escritura jeroglíficos en la piel de ciervos y ricos colores, lo que permitió a arqueólogos a conocer la vida y la costumbre de la región. También los zapotecas desarrollaron un calendario que habría sido la base de los calendarios mayas y aztecas. Destrucción de los zapotecas. Uno de los típicos, ya mencionamos que los zapotecas fueron dominados por los mixtecas, que tomaron la capital Monte Alba, el territorio que puede haber sido tomado, pero la verdad es que la cultura se mantuvo viva y así continúa hasta hoy. Actualmente existen zapotecas, pero estos se dividen en dos grupos, uno localizado en los valles del sur de Oaxaca y otro al sur del Istmo de Tehuantepec. Pero vale la pena recordar que las pequeñas poblaciones de la región de Veracruz, Guerrero y Chiapas no se pueden destacar. Después de todo, todavía hay una parte de esa población que vive allí. Se cree que hoy existen más de 40.000 zapotecas en México. Incluso uno de los más famosos fue Benito Juárez, presidente del país por 5 periodos entre 1858 y 1872.